Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Elian Coral Moreno Sánchez, soy maestra en arquitectura y en este tutorial analizaremos el proceso de diseño y los métodos auxiliares. ¿Están listos? Comenzamos. Es bien sabido que la arquitectura está ubicada dentro del arte y la ciencia, ya que en ella están insertas varias disciplinas que abarcan las ciencias y el arte. Como podemos ver en este diagrama, cuestiones como estructuras, instalaciones, edificaciones, dibujos, composición, geometría, teoría, práctica, son parte de la integración arquitectónica. Y por supuesto, cuestiones como la metodología son parte de ella. Aunado a esto, la arquitectura es compleja y podemos dividirla en pequeña y gran escala. Dentro de pequeña escala está la arquitectura de interiores, el diseño de interiores, el diseño de mobiliario y el diseño gráfico. Y en gran escala tenemos la arquitectura de paisaje, el diseño urbano, la planeación y desarrollo urbano y la planeación y desarrollo regional. Por esto, dentro de las metodologías y los procesos, han sido analizados desde la antigüedad. Prueba de ello tenemos los 10 libros de arquitectura escritos por el romano Vitruvio, o ya en el Renacimiento, libros escritos por Palladio y Alberti. Y es hasta el año de 1960 que dos autores referirán sobre los procesos metodológicos insertos dentro de la arquitectura y el urbanismo. El primero de ellos es Christopher Alexander. En su obra Ensayo sobre la síntesis de la forma, desarrolla un sistema complejo a través de diagramas y modelos matemáticos. Parte de la noción de que todo problema de diseño se inicia con un esfuerzo por lograr un ajuste entre dos unidades, la forma en cuestión y su contexto. Para él, la forma es la solución para el problema y el contexto va a definir el problema. Sin embargo, finalizando en 1970, el mismo Alexander ve una gran problemática en su sistema complejo de diagramas y modelos matemáticos, puesto que no siempre son óptimos para el desarrollo de los procesos urbano-arquitectónicos. El segundo autor de la década de los 60 y 70 es Geoffrey Broadbent, el cual en su obra Diseño arquitectónico, arquitectura y ciencias humanas habla de 4 tipos de diseño o considera 4 tipos de diseño que se habían desarrollado históricamente, los cuales son el canónico, el analógico, el icónico y el pragmático. Y propone diversas técnicas creativas para el diseño contemporáneo, como son las listas de comprobación, los métodos de interacción, los métodos psicoanalíticos, el brainstorming o lluvia de ideas y la cinética. Bueno, analizando los métodos desarrollados por Broadbent, tenemos el método geométrico, que es utilizar una retícula. En sí es el programa arquitectónico graficado. En el mismo se pueden hacer las fichas del juego y hacerlo mucho más práctico y ameno. Es decir, este programa arquitectónico graficado y modulado. Y en este método se pueden utilizar figuras geométricas para diseñar la forma general en tercera dimensión, como por ejemplo, en base a un prisma rectangular, generar un centro comercial. En la imagen podemos observar cómo se utiliza este método geométrico. En esta perspectiva, la modulación podemos observarlo mediante la modulación en ventanas, que se proyecta utilizando dimensiones iguales en la mayoría de los módulos de sus ventanas. O en este análisis tipológico geométrico de este sistema espacial en la Sendai Mediatek de Toyo Ito, donde observamos la repetición de 7 plataformas con un espesor de 80 centímetros cada una, con un plano de base deprimida situado en el plano del terreno bajo y un diagrama plano Cartago con la utilización de columna y plano sin envolvente de contención en los muros. El segundo método es el tipológico. Es en base al tipo de arquitectura que le gusta al diseñador y es en base a este desarrolla su proyecto. Esto partiendo de la premisa de que a alguien tenemos que ir en los primeros años. Podemos observar en las imágenes
cómo se da esta tendencia al método tipológico. En la primera tenemos la maqueta referente a la ópera de Sydney en Australia, diseñada por John Hudson en 1973, desarrollada, y un render muy similar, parecido a la ópera de Sydney, pero con otro contexto, que es un referente a un edificio corporativo que se desarrolla en el 2009. O la casa Cecil O'Gorman en 1929, donde retoma los principios y procesos de diseño de Le Corbusier, como es la planta baja combinada a una zona libre, protegida por muros. El siguiente método es el analógico, que es buscar analogías en la naturaleza. Podemos constatarlo en el render de Taipei Performance Art Center de Enel Architects, en donde retoman de la naturaleza el fractal de la esponja de Menger en su tercera interacción y desarrollan este proyecto. O en la casa de Juan O'Gorman, mediante este análisis geométrico podemos ver los trazos reguladores que devienen de la naturaleza, o en la misma fachada, una ventana en forma de ojo o una serpiente. Por último tenemos el método pragmático, que es el con el cual la mayoría aprendimos a diseñar, que es la calca sucesiva y hacerlo nuevamente, es decir, hacer colchoncitos de papel. Es este rollo de la arquitectura y algunas problemáticas que devienen de este método. En el mismo se ven cuestiones como la necesidad, el medio físico, el entorno natural, los recursos, el medio cultural y el entorno modificado. Uno de los últimos métodos o procesos dentro de la arquitectura, en diseñarla, es la arquitectura generativa. Este método deviene o proviene de la aviónica combinada con los diversos softwares desarrollados en computadora que nos permiten crear formas más complejas. Por último, les hago una invitación a enfrentar el reto de pensar en grande y de diseñar de una modalidad y con procesos eficientes. Muchas gracias por su atención y gracias por lo que van a hacer a partir de ahora. Que tengan un excelente día.